Muy buenos días, muchachos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días con todos. Buenos días, Lice. ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Lice. Hola, Buenos días, profe. Buenos días, Lice. ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, abogado. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué ha habido de novedades? ¿Qué tal ese fin de semana? Buenos días, buenos días. Encenderán las camaritas, por favor. Carol Lascano, Edgar Acán, Nadine Farinango, Alison Santa Fe, Leonardo Yumikinga, Jocelyn Hacho, Anthony Salán, Daniela Caluña, María José Eras, por favor, las camaritas, ya saben, creo que como se los he repetido varias ocasiones, no es necesario que se lo esté recordando o repitiendo cada, cada clase, porque son ya las indicaciones que ustedes han conocido desde el inicio del ciclo. Ya por otro tipo de circunstancias es que en ese sentido nosotros no hemos podido llegar a desarrollarnos con total normalidad o con total cumplimiento en este tipo de ámbito y de medio, pero que parece que ya empezamos a ver la luz, muchachos, por lo menos, ¿sí? Ya vamos mejorando de a poco, aunque sea en este sentido, sobre lo que corresponde al cumplimiento de nuestras actividades en este sentido académicas, con el único propósito de que ustedes puedan seguir desarrollando en sí Profe, la clase. Dime. una pregunta. Lo que pasa es que yo quería hacer el test ya ayer, pero no se habilita. Dice que se va a habilitar el día viernes a las 8:02 de la Déjame noche. ver ahorita acá. El test de esta semana, Ajá, ahorita sale que se nos va a programar de las 8:02, creo que es, o 10:02 hasta las 10:02, solo el viernes, pero. porque debe ser el único curso del que se me ha pasado, porque les comento que yo de hecho, si se percataron el domingo, desde el domingo está habilitado todo. Entonces, déjenme ver, puede que se me haya pasado en este Sí, sentido. porque yo le revisé, porque no me salía A ver, vamos a ver, 11. en las actividades. Tienes razón, tienes toda la razón, Carol, en ese sentido. Mejor mil disculpas porque se me ha pasado por alto. Estaba de 18 a 24. Sí, en verdad que se me ha pasado en el tema de configuración de su test. Ahorita rectifico ese tema. Listo, ya está habilitado. Prácticamente, bueno, de hecho eso yo pensé que ya les había puesto en este sentido desde ayer hasta el domingo. Y ahorita que me haces que en cuenta voy a verificar también en otros cursos de negociación para ver si es que es el único curso en el que se me pasó por alto. Mm, y les cuento que sí, es un error mío. Ahorita que caigo en cuenta, creo que he modificado el horario, pero de otra semana, ¿sí? Porque ya veo que me he equivocado. Porque yo sí, como les
les digo, yo soy muy prolijo en estas cosas. Entonces, no me percaté en qué semana entonces debo haber cambiado. Porque yo ya hice esto, pero veo que lo he hecho en la semana equivocada. Ay, Dios mío. A ver, 18, 24. Toditos debe estar igual. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué hay novedades? Cuéntenme, ¿qué tal su fin de semana? ¿Les cortaron la luz? Ahora me doy cuenta. Ah, no, pero esto está bien. Ya. Creo que ya el fin de semana bajaron los cortes bastante, ¿verdad? Al menos a mí, para serles muy sincero, no me cortaron en todo el fin de semana. Ahí sí, desconozco las razones y los motivos, pero parece que ya vamos saliendo. Ya nos hace falta normalidad, ya nos hace falta volver. Es que es por lo que ya están comprando energía. Obvio que sí, pero aquí también no es solamente eso. Miren, Es que igual ya sirve la termoeléctrica de Esmeraldas que está dando que 500, está, 152 watts. pues la problemática aquí es que lo que hizo el presidente debían haberlo hecho hace unos 10 u 8 meses de forma preventiva. ¿Sí o no? Esa es la cuestión de ser un buen administrador público. ¿Sí? Mucho más si tú ya llegas a tener conocimiento sobre ciertas circunstancias apremiantes que se van a presentar. Tú tienes, y tienes el tiempo todavía. Tú debes tomar ya medidas, en este caso, que sean preventivas. ¿Sí o no? Y por eso no todos se lo iban en contra, porque ya, o sea, en el debate de presidentes, él dijo que ya tenía las soluciones y al rato del rato no hizo nada y nos vimos en crisis. Por eso mismo yo les digo, muchachos, justamente estaba hablando ayer con mis estudiantes de Derecho, porque estábamos tocando un tópico bastante importante como es la efectividad, en este caso, de los discursos y en sí el discurso que tiene este propósito de alcanzar el poder, ¿sí? Y lamentablemente, en este caso, también tiene mucho que ver la constancia de, de los votantes. ¿Por qué? Porque en estas próximas elecciones, muchachos, yo sí les aconsejo, siempre me gusta inculcar que mis alumnos sean entes positivos dentro de la sociedad. Analicemos el voto, ¿sí? Porque ayer me pude dar cuenta de algo. La juventud sí a veces tiene falencias. Les hago una pregunta a ustedes porque ayer ya me quedaron mal. ¿Cuál es la función de los asambleístas? De los que están de candidatos, incluso ahorita que ya están presentados como candidatos para ocupar un curul en la asamblea. Aunque no es tanto su área, ¿no? Pero es algo que al fin y al cabo es de conocimiento general. ¿Sí o no? Y sí, los asambleístas son las personas que crean y dan paso por ejemplo, a las leyes. Por ejemplo, el presidente propone una ley, entonces los asambleístas o la rechazan o la aprueban. Ya, está muy bien, tienes idea. Alison, a ver, algo me querías decir. Justo iba a decir lo mismo que Ya, entonces, miren, ayer yo hice esta pregunta y mucho más a mis estudiantes de Derecho porque ellos están estudiando una profesión que tiene una conexión directa con este tipo de ámbito, ¿sí? Porque los abogados, en este caso, somos las personas más perfiladas para conocer del tema político. Por eso la facultad misma es facultad de jurisprudencia, ciencias sociales y políticas, y que también es su facultad, ¿verdad?
Entonces, debemos nosotros tener en cuenta que un estudiante de Derecho debe conocer de este tipo de tópicos. Lo que me preocupa es que yo hice la pregunta y de un curso de 60 tampoco pudieron, bueno, 2 personas me respondieron. Los demás no sabían cuál es la función de un asambleísta. Entonces, aquí viene el punto. Y esa pregunta les pongo a ustedes también. ¿Por qué? Porque nosotros estamos próximos a un proceso electoral, ¿verdad? ¿Cómo votan ustedes por una persona si no saben ni lo que tiene que hacer? ¿Sí o no? O votan porque es guapa, porque es guapo, porque es chévere, porque es chistoso, porque es buena gente. Les hago esa pregunta, a ver, ¿por qué votan ustedes? Siendo muy sinceros. No importa la respuesta, no hay respuesta errónea aquí, sino que esto nos va a permitir incluso conocer la realidad social y política que vivimos. ¿Por qué? ¿Cómo votan ustedes? ¿Por qué votan? Bueno, en mi caso yo sí reviso el plan de trabajo que presentan los, los presidentes, ¿no? Según eso, cómo van en los debates. Por eso es importante ver los debates que presentan. Aunque como pudimos, nos hemos podido dar cuenta, vean, los debates son mentirosos también, ¿no es cierto? Sí, pero, o sea, en sí el debate del presidente nunca fue bueno. Siempre, o sea, él trató de atacar a los otros participantes, No, nunca fue para defender. es Igual él decía, se contradecía mucho, porque él decía que él no va a ocupar el avión presidencial y cosas así, y hasta derogó la ley de que nadie que puso el Correa, que ya de su familia ya no pueden trabajar con él. Y él yo, derogó eso y ahora su mujer trabaja en el Palacio de Carondelet, tiene la oficina. en ese sentido, yo no comparto contigo, pero respeto tu criterio. En el debate, el Novoa tuvo un buen desenvolvimiento. ¿Saben por qué? Porque aquí viene la importancia de estructurar y preparar un debate. Él conocía la problemática. Bueno, supuestamente no, ya vimos que no. Supuestamente conocía la problemática y supuestamente dio soluciones. ¿Sí o no? Y aquí viene el factor más importante. Él supuestamente dio incluso los planes y las formas en las que iba a cumplir sus proposiciones. Mientras que en este caso, toditos los demás, toditos los candidatos, toditos los otros, ¿qué empezaron a hacer? ¿Quién vio el debate? ¿Qué empezaron a hacer los demás candidatos? A atacarse, ¿no es cierto? Empezaron, en lugar de dar respuestas, empezaron a golpearse entre ellos. Entonces, por eso digo, ahí viene la importancia del discurso, pero aquí lo más relevante es que la misma ciudadanía tenga, en este caso, criterio propio. ¿Sí o no? Que tenga personalidad. ¿Por qué? Porque si una persona simplemente porque uno le dice votarás por él y va y vota, simplemente demuestra que no tiene un criterio formado, ¿sí? O de igual forma, votan por razones o circunstancias que no tienen que ver con el propósito o el objetivo de esas elecciones, ¿sí? Por eso, ustedes siempre han de ver, y en los cantones, en las ciudades y en las provincias de cada uno de ustedes, si han visto que hay personas que no tienen la menor mínima idea ni la preparación suficiente para ocupar un curul y se lanza y gana. Y tristemente esa es la realidad ecuatoriana. Porque, bueno, como ya no está, veo que ya ha bajado un poquito el populismo aquí en Ecuador. Porque antes, aunque ni tanto, porque incluso hasta en las elecciones seccionales anteriores pudimos ver que personas de OnlyFans, jugadores de fútbol,
cantantes, seguían ganando, ¿sí? Pero eso es porque el voto no es consciente. Por eso ustedes ya desde esta edad, vean, ustedes todavía están aprendiendo de la vida. Sean actores políticos responsables, ¿sí? ¿Alguno es un actor político activo en grupos juveniles o de algún partido específico o algo? No. Bueno, en su caso no es tampoco tan obligatorio, ¿no? Pero nunca está de más, nunca es mal. Hay grupos que forman líderes, ¿sí? Hay grupos que crean jóvenes políticos o cuestiones por el estilo que nunca está de más, está muy bien. Como les digo, en el mismo sentido, por su mismo perfil, o sea, no es tan necesario. Pero yo eso de mis estudiantes de Derecho, ¿ustedes creen que un estudiante de Derecho no debe conocer o ser un participante activo de la política? En este caso, obviamente sí, por el mismo hecho de que un abogado, conforme y en concordancia con lo que nos manifestaba Carol, ¿no? Que esas son las funciones de un asambleísta. ¿Qué es lo que debe hacer un asambleísta ahí? Debe ir a presentar proyectos de ley, ¿sí? Debe realizar incluso análisis, valoraciones para que se deroguen, se creen, se aprueban normas legales que regulan la conducta dentro de una determinada circunscripción territorial, como el Ecuador. ¿Sí o no? Si yo no tengo ni idea de eso, ¿qué voy a hacer en la asamblea? Es como que yo voy a la asamblea y yo no tengo la menor idea de lo que están hablando. Y viene la Marianita y la Carol, que han sido mis asesoras, y me dice, vea, levante la mano por lo que van a proponer los de tal bancada. Y yo voy solo y levanto la mano. ¿Creen que estoy cumpliendo con mi función o con mi labor o con mi rol? No, sí. Por eso mismo, nosotros debemos ser ya maduros y pensantes en este tipo de cuestiones, muchachos, por el mismo hecho de la relevancia y de todo lo que implica. Si van y aprueban una ley que nos perjudica, ¿quiénes son los que salimos perdiendo? Nosotros. Todo el pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto? Entonces no es que nosotros simplemente estamos dando un voto para que vayan a pasearse y a ganar un soldazo, ¿sí? Sino que ahí viene la democracia, ¿no? Nosotros establecemos y planteamos a representantes del pueblo de forma democrática, sí. ¿Por qué? Porque aquí en el Ecuador se realiza este tipo de designación por elección popular, es decir, por la mayoría de votación de los ciudadanos, ¿sí? ¿Alguna vez ustedes han haber escuchado un dicho, un refrán que dice, la voz del pueblo es la voz de Dios? ¿Por qué? Porque la mayoría, la votación, la decisión, la elección del pueblo es la que los va a representar. Como les he dicho, de forma progresiva, nosotros hemos tenido un circuito de deficientes representantes y gobernantes en el Ecuador, que por eso mismo hemos llegado a este punto en el que nos encontramos ahora. Por eso, sí, como preámbulo, sí les digo, mediten el voto, muchachos. ¿Estamos? Mediten el voto. No voten por votar. Aquí en mi provincia de Bolívar están candidatos grandes amigos míos desde que yo tenía, ¿qué? Pues unos 7, 8 años. ¿Sí? Y sí tienen preparación, tienen trayectoria ya. Yo en ese sentido lo reconozco. Pero eso mismo a los dos les hablé. ¿Saben por qué? Porque mis dos amigos ponen como segundas candidatas a dos personas que no tienen la menor idea. Es legislación, muchachos. Nadie quita nada en ningún tema en el otro sentido, pero no es desfile de modas, ¿sí? Nadie desmerece en cualquier otro factor, pero no es un desfile de modas. Van a cumplir roles y papeles totalmente importantes. Y de los dos,
Yo sé que ellos conocen del ámbito. Y yo sé que ellos dos conocen mucho el tema. Yo incluso con uno de ellos, yo cuando era director de educación, trabajaba de manera directa. Mi otro amigo también tiene ya una amplia trayectoria en este sentido, lo cual les conozco muy bien a los dos. Yo, como les digo, son mis amigos de toda la vida. Me llevo cinco. Profe, pero yo creo que también que ya según la preparación que ellos tengan, porque, o sea, obviamente si empiezan a eso o forman parte de eso, es obviamente porque tienen la capacidad de llevar Ellos sí, ese puesto. pero Entonces, y además también porque la gente se deja llevar también de las apariencias. Y además, como todo ahorita lo hacen por medio de TikTok, o sea, no sé. eso mismo te digo, Marianita. Yo de mis dos amigos, yo sé que ellos son los principales candidatos aquí en la provincia. Son dos que están en la cabeza de sus partidos. Pero en los dos casos pusieron como segundos asambleístas a personas que ni al caso. Y ahí sí les dije que se maneja el populismo, ¿sí? Nadie quita que son atractivas, que son guapas, pero en cambio no tienen un nivel de preparación adecuado como para ocupar uno de sus cargos, ¿sí? Por eso mismo aquí en Guarana, ¿qué hemos visto? Reinas, ex reinas, ¿sí o no? Hemos visto personas que no tienen ni idea de política y a veces ganan. Y también, pero al final nunca terminan cumpliendo lo que dicen, o sea, Es profesor, que ahí también viene, tenemos el hecho del prefecto, del alcalde, que, o sea, también no cumplen con lo que hacen, se llenan solo el bolsillo de ellos, o sea, que esa es la cuestión. así como lo que están haciendo Bien. igual los otros asambleístas. Y ahí viene justamente lo que les empezaba a hablar de lo que tuve en la clase anterior. Si se dan cuenta del poder que tiene un discurso, cómo convencen a la gente, cómo nos venden el cielo y la tierra y el momento de cumplir con las acciones. Por eso, como les digo, no les direcciono a ningún partido, queda a criterio propio. ¿Sí? Por eso es algo, es un pensamiento democrático. Cada uno de ustedes tiene que ir adoptando y adecuando, en este caso, un pensamiento maduro y responsable en lo que corresponde al ámbito político. Porque muchos me dicen, "Ah, a mí no me interesa la política". Y cuando nos subieron el IVA, ¿les afectó o no les afectó? Y ahí tienen un claro ejemplo. ¿Sí o no? Cuando ya estábamos súper complicados en el tema de luz y nos empezaron a hacer cortes de 8, 10 horas, ¿les afectó o no les afectó? Entonces, si se van dando cuenta que al fin y al cabo no es un juego o un chiste o un pasatiempo, por eso actuemos con responsabilidad. Seamos maduros desde este punto de partida, muchachos. ¿Por qué? Porque es importante nuestro actuar, nuestro proceder, las decisiones que lleguemos a tomar en este caso, ¿sí? Por el mismo hecho de todo el caso, este tipo de elecciones y designaciones, ¿sí? Muy bien. Bueno, para que quede constancia, ya están agregados ustedes, ya está agregado el avance académico, como de igual manera la asistencia. ¿Por qué? Porque yo sé que no es lo mejor, pero todavía me toca poner en lista todos, ¿no? Sí. Aunque creo que los cortes han disminuido ya muchísimo, todavía va a ser un pretexto para muchas personas para no conectarse. Y entonces en ese caso no puedo yo también, como les he dicho, verificar de casa en casa si están conectados o no, no porque tienen luz o porque no han querido. Ya está, y está la lista. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya como pueden observar, ya tienen la constancia de aquello. Eh, Puntos importantes, muchachos. En este caso, ustedes ya se darán cuenta, estamos ya avanzando en este segundo parcial. Estamos a vísperas de llegar a la mitad del segundo parcial, ¿sí? El tiempo pasa volando. Aprovechémoslo, ¿sí? No perdamos el tiempo. Yo, como les dije, en este caso, es importante que ustedes pongan de parte, que tengan esa predisposición, tengan esa disciplina. La misma convicción que ponen para otras actividades, pónganla al estudio y se van a dar cuenta que los resultados van a ser increíbles. ¿Sí? Por el mismo hecho de que en cada uno de ustedes va a repercutir de sobremanera y va a ser un medio de crecimiento personal para ustedes.
todo se desarrolla y se desenvuelve en muchas actividades también en sus vidas cotidianas, ¿no? Pero pongamos y tengamos como prioridad al ámbito educativo y académico, ¿sí? Eso resulta importantísimo para ustedes. Y siempre tengamos presente que nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas, porque nadie, absolutamente nadie, nos lo va a dar haciendo. ¿Sí o no? A Dani Wilka no le va a dar estudiando Betsabeco, ¿verdad? O ya cuando sean profesionales, a Vanessa no le va a dar trabajando Anderson Chisa, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes tiene que ir sembrando, tiene que ir fomentando su futuro. Esto resulta elemental, esto resulta esencial por el beneficio de cada uno de ustedes. Por eso siempre vamos a vivir en un mundo de competitividad. Si se han percatado ustedes, ¿no? En el mundo, uno siempre busca ser mejor que otro, ¿verdad? Porque incluso cuando ustedes ya se van al ámbito del campo profesional, ¿a quién le van a contratar más? ¿A la persona incumplida que no tiene tanto conocimiento, que tiene malos resultados? ¿O a quien se ha preparado de sobremanera, que tiene una experiencia increíble y que tiene resultados totalmente efectivos? ¿A quién van a contratar? O más claro, les reformulo la pregunta. ¿A quién contratarían ustedes? Ya poniéndoles incluso en un El que punto. obviamente el que tendría más capacidad y desarrollos en su trabajo. Exactamente. ¿Sí o no, Marianita? Y ahí tienen su respuesta. Por eso mismo, ustedes tienen que buscar ser los mejores en sus ámbitos y en sus áreas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes salgan ya al mundo laboral, créanme que nadie va a tener pena o nadie va a tener consideración con cada uno de ustedes. Y por eso mismo, ustedes tienen que ir sembrando desde ya lo que van a cosechar en un futuro. Eso es importantísimo. Y eso sí me gusta a mí recalcarles a mis alumnos y a los estudiantes en este sentido, porque créanme que muchas veces cuando están en el colegio dicen, yo ya quiero ser grande, ya quiero ser adulto, yo ya quiero tener 18 años. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que me dejen entrar en la discoteca, para tener más permisos. Y díganme que no es así, ¿verdad? Pero les comento algo. Con la edad, las responsabilidades y las obligaciones se multiplican. Y de eso se van a dar cuenta ustedes después. ¿Sí? Porque esas obligaciones y esas responsabilidades incluso pueden ser un punto tan elemental y drástico que si ustedes ya llegan a tener una familia, imagínense si no trabajan, ¿cómo van a subsistir? Cuando ustedes ya sean más adultos, van a tener que pagar sus servicios públicos, ¿verdad? Van a tener que cubrir con sus necesidades económicas y eso simplemente lo van a hacer a través de su esfuerzo y sacrificio en el trabajo. ¿Sí? Entonces eso tómenlo solamente como un consejo, ¿no? No tiene que ver con la materia, pero sí es un consejo que yo les doy en calidad no de docente, sino como amigo, ¿sí? Tómenlo como un consejo de amigo para lo que en sí es la vida, ¿sí? Ya se van a dar cuenta después de este caso. Bueno, no es nada extenso, la clase de esta semana no es muy amplia, pero vamos a observar temas y puntos bastante importantes como lo son los objetivos de la investigación criminal, ¿sí? Como además también vamos a observar y a conocer las características que forman parte de una investigación criminal. Puntos que, por el mismo hecho, lo que les he venido manifestando de forma reiterada,
ustedes deben llegar a tener una comprensión, un entendimiento, una asimilación total de este tipo de puntos, porque van a ser las bases sobre todo lo que ustedes van a seguir estudiando y desarrollando a lo largo de la carrera, ¿sí? Razón por la que, en este caso, tienen que dominar las bases, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si yo no tengo cimientos sólidos, es como una casa. ¿Qué sucede si una casa no tiene cimientos sólidos? O no tiene unas bases fuertes. ¿Qué es lo que va a Sí, suceder? Dime, Alison. o sea, si hay un temblor o algo, se cae de uno, no soporta. Ya, ¿no es cierto? Y es lo mismo en el área del conocimiento, muchachos. ¿Sí? Por eso vamos a desarrollar y vamos a observar este tema durante esta semana, como les he manifestado. No es extenso, esta semana no tenemos un tema muy extenso, pero que resulta totalmente necesario un análisis para que ustedes lo puedan consolidar. Perfecto, entonces muchachos, vamos a iniciar con el desarrollo de la clase correspondiente. Como les había manifestado en este sentido, vamos a ir profundizando en cada uno de estos tópicos con el único propósito de que ustedes vayan comprendiendo de forma detallada, de forma clara, de forma precisa sobre los temas que nos conciernen y que ustedes de hecho en este sentido deben llegar a dominar, ¿no? Con el único propósito de que puedan tener una comprensión eh, adecuada en relación a la criminalística, que además va a ser el medio posterior para que ustedes puedan seguir adquiriendo conocimientos en este ámbito y en esta área, ¿no? Perfecto. En este caso, vamos a desarrollar los temas planteados por la presente semana. Como les había informado, dentro de la presente semana, nos compete y nos corresponde observar y tratar sobre los objetivos de la investigación criminal, ¿sí? Es decir, en este caso, qué es lo que nosotros vamos a perseguir, qué es lo que nosotros vamos a buscar, qué es lo que queremos lograr a través del desarrollo de una investigación criminal, ¿sí? Totalmente necesario, por el mismo hecho de que ustedes, de forma posterior, van a ser quienes manejen, direccionen, lleven, ¿sí? Realicen las diversas actividades correspondientes e inherentes, en este caso, a, eh, a este tipo de investigaciones, ¿no? Que por razón por la cual ustedes deben conocer qué es lo que van a tener que perseguir, qué es lo que ustedes van a tener que tratar de alcanzar o lograr a través de estas investigaciones, de estos desarrollos de técnicas, de aplicaciones de procedimientos en las diversas disciplinas que forman parte de la criminalística. Como además vamos a conocer las características, en este caso, de la criminalística, que de igual forma permitirán que ustedes tengan una visión mucho más amplia, clara y precisa sobre lo que corresponde a la investigación criminal. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr a través de la presente semana? Nosotros vamos a lograr que los objetivos de la investigación, a determinar que los objetivos de la investigación criminal son esenciales dentro de los procesos judiciales penales, ya que son los que recaban los elementos de convicción para investigar los presuntos cometimientos de delitos, conductas, hechos o acciones que se encuentran reguladas, en nuestro caso en particular, por la normativa interna ecuatoriana, siendo parte activa dentro del sistema de administración de justicia. Nosotros, dentro de los objetivos, en este caso de la investigación criminal, para que tengamos un conocimiento más amplio, ya tenemos claro, ¿no? Que siempre vamos a tratar de perseguir la verdad, descubrir la realidad de los hechos o las acciones que forman parte, en este caso, de un entorno, de un escenario en relación directa a un hecho punible, a una conducta o una adecuación de conducta debidamente tipificada en la norma penal ecuatoriana, en este caso en el Código Orgánico Integral Penal,
con el propósito de, en este mismo caso y en este mismo sentido, llegar a, a dar a conocer, ¿sí? Eh, incluso llegar a entregar los medios de fundamentación y de sustento al ámbito de administración de justicia para que sea efectuada una valoración correspondiente y en la cual en el mismo hecho se realice justicia, si se pueda llegar a alcanzar en este caso la justicia tan anhelada que nosotros vamos a pretender siempre buscar. ¿Sí? Vamos a observar planteamientos de objetivos, incluso lo que corresponde a algunos autores, para que ustedes puedan tener una visión más amplia y precisa de aquellos, ¿no? Dentro de esto tenemos que los objetivos de la investigación criminal son los siguientes. Investigar los hechos consignados en denuncia o querella, ¿sí? Nosotros ya conocemos y ya sabemos que en este caso, para que formemos parte de un proceso de investigación, en primer lugar, se debe llegar a establecer este tipo de designaciones con el propósito de que ustedes puedan cumplir con el rol o con el papel, dependiendo de la disciplina del área en la que requiera relación al caso directo que se va a investigar, ¿sí? No le van a estar establecidos en este caso estos hechos en denuncias o en querellas. Cuando hablamos de denuncias, sí, estamos hablando de un ámbito público y cuando hablamos de querella estamos hablando de un ámbito particular en lo que corresponde al entorno penal. Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en las normas penales. ¿Quién me dice que entiende por lo que establece este puntito de aquí? ¿Por qué nos establece eso, este punto? A ver, ¿cuál es su visión objetiva en relación a eso en este caso? Que se rige mucho sobre A ver, las Carlos, bueno, levantarán la mano, pero bueno, y te voy a dar chance. A ver, que, o sea, por lo general, o sea, una investigación criminal siempre se basa en las normas penales que tienen en cada país, ¿no? Porque van cambiando. ya, Y obviamente, ¿no? Que en ahí ese se va caso viendo si tenemos claro de que determina como si fue un hecho, o sea, un hecho que sí pasó o un hecho que solo fue una suposición o que hubieron variaciones, hubieron más, o sea, más personas que intervienen. ahí sí, ¿no es cierto? Ahí sí, al final ya le completaste la idea. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando nosotros estamos hablando de investigación criminal, siempre vamos a iniciar y vamos a partir de qué? ¿De qué vamos a partir? De presunciones, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Siempre nosotros vamos a partir en una investigación de presunciones. Por eso mismo, aquí nos establece determinar si se ha cometido o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto se va a determinar a través de la investigación, ¿verdad? Muchas veces se dan casos en los que sucede esto. Le ponen una denuncia a Marianita, ¿sí? Y adentro del proceso investigativo se llega a establecer que la conducta de Marianita no es considerado delito, ¿sí o no? Y eso se va a comprobar y se va a verificar a través de qué? De la investigación criminal. Por eso aquí nos establece esto, determinar si se ha cometido o no un hecho punible, porque siempre vamos a partir en este caso de presunciones, obviamente, de la adecuación de ciertas conductas debidamente tipificadas en el cuerpo penal correspondiente, en este caso el Código Orgánico Integral Penal, que es la norma regulatoria dentro de nuestra circunscripción territorial. Recolectar y conservar las pruebas intangibles. Por lo general, las tangibles le competen al criminalista. ¿Cuáles consideran ustedes pruebas intangibles?
A ver, Leonardo. Las que no pueden ser percibidas, las que no pueden ser percibidas necesitan un proceso, como lo puede ser las huellas dactilares, necesitan un proceso que es más minucioso. Intangibles, dice. A ver, Vanessa. Bueno, son aquellas pruebas que no están físicamente, pero son muy valiosas, Un ejemplo como por práctico. ejemplo los testimonios, las confesiones o documentos, entonces son muy valiosos para la escena del crimen. Ya, ¿no es cierto? Ciertas valoraciones, en este caso intangibles, que como lo manifiestas, corresponden a otro tipo de investigación, ¿verdad? ¿A qué, de forma más práctica, a qué se refiere esto de pruebas intangibles? En una sola palabra. Alison. Que no se ven. ¿Qué? O sea, que no se ven No, a no. simple vista. ¿A qué se refiere en este sentido? ¿En qué áreas se llegan a valorar este tipo de pruebas intangibles? Carol. Yo creo que estas pruebas se evalúan en los testimonios, por ejemplo, en la conducta de Ya, pero ¿y eso qué es? ¿A qué en la corresponde? criminología. Exacto. Correcto, Carol. ¿Sí? Si nos está manifestando aquí clarito, ¿no? Que nosotros ya conocemos y hemos hablado de forma reiterada, que cuando hablamos de pruebas físicas, tangibles, visibles, que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos, le corresponde aquí a la criminalística, ¿no es cierto? Mientras que ya hemos hablado de igual forma de lo que corresponde y concierne a a la criminología, ¿sí? Identificar con base en los análisis de resultado técnico-científico de las diligencias judiciales a los responsables del hecho criminal. Lo sabemos muy bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? En primer lugar, vamos a encontrar estos indicios, estos elementos, estas evidencias, estas pruebas, que van a ser sometidos a prueba, a experimentación técnico-científica con el propósito de llegar a determinar responsabilidades, ¿sí? O a absolver de las mismas a las personas que forman como parte del proceso, ¿sí? Junto con la autoridad judicial competente, propender a la captura del delincuente o personas comprometidas en el delito. Porque nosotros, ¿qué somos en este caso, siendo un criminalista o un investigador criminal en este sentido? A ver, Caro. Nosotros solo ayudamos a la investigación. Exacto. Somos un personal auxiliar, ¿no es cierto? Recuerden eso. Nosotros somos obviamente totalmente relevantes, es indispensable su labor, pero nosotros somos un equipo auxiliar a la autoridad judicial competente, ¿sí? Nosotros somos quienes le vamos a dar, en este caso, los elementos ya debidamente comprobados o corroborados, ¿a quién? Al administrador de justicia, ¿sí me va a entender? ¿Sí? Entonces ya miren, estas son cosas que ustedes ya deben entender y ustedes ya deberían comprender. Muy bien, Caro, ¿sí? Y de igual manera, también, Vanessa, sí, muy bien, están pilas ahí. Aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal, ¿sí? ¿Por qué, muchachos? Porque incluso ustedes van a ser llamados a las diligencias. ¿Para qué? Para que puedan dar, en este caso, sus planteamientos, sus proposiciones del por qué estos resultados. ¿Sí me hago entender? Y ahí es donde ustedes pueden correr riesgo por los abogados de las partes, ¿no es cierto? Porque si les llegan a interrogar, y obviamente va a ser el propósito de la persona, en este caso, que no se sienta conforme con dichos resultados, ¿qué van a tratar de hacer? ¿Qué creen ustedes que van a tratar de buscar en este sentido? Claro, Muchas veces van a tratar de desviar, van a contestar las preguntas con otras preguntas, o sea, desviar la información.
No como es para... desviar. Yo le pongo más, la palabra mucho más puntual. Es desvirtuar, muchachos. ¿Sí o no? ¿Sí? Desvirtuar sus resultados. Dime, Emily. ¿Por qué? Dime. Abogado, entonces en este caso sería, sería más o menos como tratar de, ¿cómo se dice esto? De sobornar el caso. No, no, sobornar, no, eso no tiene nada que ver. No, 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 no. Nosotros cuando estamos hablando de este tipo de intervenciones es que ustedes van a tener que sustentar el por qué, cómo, cuándo, cómo hicieron las cosas. ¿Sí? No, sobornar ya es un delito, ¿no es cierto? No, eso ya es una cuestión muy, muy diferente. Dime, Cara. Es que en sí está diciendo que tenemos que estar en todas las etapas del proceso porque a lo que tú haces una recolección de hechos en, en el lugar que pasó, entonces tú debes hacer un informe y vas tomando fotos. Por ejemplo, para las balas hay unas regletas y entonces tú con las regletas tomas y cada pistola tiene diferentes características, entonces tú en todo ese informe que vas haciendo vas poniendo tanto, por ejemplo, la pistola de tanto calibre es una arma rusa, automática o semiautomática, cosas así. Entonces, vas como que interrogando y muchas veces, o sea, van a querer como, Hacerles caer, en pocas palabras. ajá, hacerles caer, Verán, como que muchachos, para confundir. que sea más práctico y comprensible, ¿saben lo que va a suceder? Es que van a tratar de, como les digo, obviamente una de las partes no va a salir favorecida, ¿no? Con el informe pericial que ustedes emitan. Lo que van a buscar es tratar, como les dije, de desvirtuar o hacer o determinar la improcedencia o la impericia en la que se ha llegado a incurrir dentro de este tipo de procedimientos o técnicas para que esa prueba sea invalidada. ¿Sí? Como de igual forma la otra parte va a tener en cambio como sustento que ustedes han hecho una buena labor. ¿Sí me hago entender? Esto ya depende en este caso del rol que vayan a cumplir ustedes. Bueno, de ustedes no. Hay más en este caso va a ser ya de las partes procesales que dependiendo de la técnica, ¿sí? Que vaya a utilizar, en este caso, estrategia el abogado, va a tratar de hacerles caer o va a sustentar mucho más su informe en este sentido. Por eso mismo, recuerden que yo les he manifestado, ustedes deben llevar y manejar este tipo de procedimientos a cabalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente si ustedes llegan a incurrir en un error, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que puede suceder? Nos Carol, podemos meter en un problema legal. Carol. Se puede incurrir, por ejemplo, eh, pueden hacer eso de querer anular las pruebas, por ejemplo. Exactamente. Sí, esa prueba que puede quedar invalidada y en ese caso no va a ser tomada en consideración por el administrador de justicia al momento de resolver. ¿Sí me hago entender? Entonces, miren, ¿por qué es importante que ustedes, en primer lugar, que sepan y en segundo lugar, que hagan las cosas bien? ¿Sí? Porque un pequeño detalle, un pequeño error que ustedes puedan cometer puede ser el medio para que la contraparte se agarre de eso y trate de voltear las cosas, ¿sí? Recuperar los bienes sustraídos y ocupar aquellos en que haya una flagrante comisión de un hecho punible o como resultado de desarrollo investigativo que adelante en compañía de la autoridad judicial competente respectiva, ¿sí? Esto lo plantea en este caso estos objetivos López, ¿no? En el mismo caso, nosotros vamos a tratar y vamos a revisar las características de la investigación criminal. La investigación criminal presenta las siguientes características. Dentro de esto vamos a tener un punto científicas sobre lo que conforma estas características de una investigación criminal, por el mismo hecho de que ustedes van a tener de forma permanente que observar a aquellos, ¿sí? En este caso nosotros contamos con la continuidad.
La investigación criminal es un proceso concatenado de actividades que está en interrelación de los diversos aspectos que afectan al problema o delito por investigar. Pregunta, ¿por qué creen que aquí nos manifiesta que está concatenado? Que son un conjunto de actividades concatenadas. Leonardo. Porque tiene una estrecha relación. Ya, ¿no es cierto? Porque tiene una estrecha relación. ¿Por qué más? A ver, Alison. Porque están unidos, o sea, como que van de la mano. Ya, todo tiene coherencia, muchachos, ¿sí? Todo tiene coherencia, todo está, si bien es cierto como lo manifiestan, tiene esta conectividad, ¿verdad? Toda la investigación en sí tiene un solo propósito, llegar a descubrir la realidad de un hecho en particular, ¿sí? Una acción va a conllevar a la siguiente, ¿sí? De forma progresiva. En este sentido, viene a ser un sistema debidamente articulado y que por eso va a tener continuidad, permitiendo que el investigador logre sus propósitos conocidos como el esclarecimiento del delito, captura de autor o autores y el descubrimiento de la verdad sin olvidar la criminalística. Por eso, en este caso, hay pasos, hay técnicas, hay procedimientos que se deben cumplir a cabalidad, ¿sí? La metódica. La investigación criminal, por ser un proceso, es planeada, no es errática. El investigador criminal sabe lo que busca, cómo encontrarlo y a dónde recurrir para confrontar la hipótesis. Muchachos, aquí nosotros no podemos realizar las acciones o cumplir funciones a gusto, ¿sí? O a criterio personal, o eh, de una manera muy, de un proceder demasiado acelerado o de una manera en la que no se haya estructurado o planificado de forma previa, ¿sí? Cuando hablamos de metódica estamos hablando de métodos. En este caso, que todo tiene que encontrarse debidamente organizado de forma preliminar, ¿sí? Nosotros vamos a ir cumpliendo y cubriendo con esta metódica cada uno de estos puntos que van a ser el medio eficaz para que nosotros podamos llegar incluso a confrontar la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis para ustedes? Carol. Algo hipotético, algo que se supone que pasó, que se quiere probar. Es una idea que se quiere probar. Exacto, ahí sí, ya. ¿Por qué? Porque la hipótesis es una proposición que nosotros hacemos, muchachos. ¿Sí? Es algo que nosotros estamos proponiendo, pero de lo cual no tenemos la certeza. Viene a ser un planteamiento hipotético, valga la redundancia, en el cual nosotros vamos a presuponer que se incurrieron en ciertas acciones o ciertos hechos para poder determinar el cometimiento de un delito, pero que a través de este proceso, ¿sí? De esta metódica, de estos métodos, de estos pasos, vamos a poder verificar si nuestro planteamiento es real o no, ¿sí? Y esto es algo que debemos también tomarlo en cuenta y en consideración. Perfecto. Por el día de hoy, muchachos, vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias por su atención.